Hablé de Juan 14 cuando el Señor estaba frente a sus discípulos, animándoles pues que no se turbaran sus corazones porque él se iba a ausentar en cuerpo, naturalmente, literalmente se iba a ir, y dice que en la casa de su padre había muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Una clara doctrina aquí bien detallada de lo que es la triunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él volverá por sí mismo, el Espíritu Santo en la iglesia. Esta enseñanza, para entenderla y para que sea revelado en nuestro espíritu a través del precioso Espíritu Santo, tiene que ser una persona nacida de nuevo. Es imposible que esto lo conozca alguien que no nazca de nuevo. Esto es espiritual. El Espíritu Santo en el corazón del justificado lo va a guiar a toda verdad, le va a enseñar y le va a recordar todas las cosas, entre otros atributos como ayudarle y consolarle. Y en esa enseñanza, en esa guía, está, como dice Efesios capítulo 1, que debería de otorgarnos Él en nosotros la sabiduría y la revelación del, ojo, conocimiento de la palabra, del conocimiento de Dios. No puede haber una revelación fuera de ella. O sea, la revelación que habla Pablo en Efesios capítulo 1 se refiere, solamente Él revela lo que está escrito, es lo que está escrito. O sea, Él nos alumbra, nos abre el entendimiento, podemos reconocer y descubrir a través de su generosidad el secreto que hay en el conocimiento de Dios o en las Escrituras. Y voy al Padre y vengo por mí mismo, saliendo de la boca del Señor Jesucristo, es un claro detalle de lo que es el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en la iglesia. Es uno solo. Había incredulidad en los apóstoles. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Él dijo: yo soy el camino y la verdad, y esta verdad es la que quiero hoy compartir con ustedes. En el mismo capítulo 1 del mismo libro de Juan, dice que aquel verbo, hablando de que al principio era el verbo y el verbo era con Dios, y este verbo, el verbo era Dios. Dice en el 14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice entre paréntesis: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, si este verbo viene del cielo, que era con Dios, la otra versión dice estaba con Dios, y él dice era Dios, esta verdad, como lo está diciendo el apóstol Juan, lleno de gracia y de verdad, nace en Dios. Esta verdad nace en Dios, o sea que Dios es veraz. La verdad de cuando Jesucristo dice que Él es el camino y la verdad, Él es esta verdad. Y esta verdad no nació en Cristo. Esta verdad viene de donde viene Cristo. De la esencia del Padre, la esencia de Dios, es veracidad, es verdad. Uno de los atributos del Padre, de Dios, entre otros, el mayor de todos, Dios es amor y también es justo. Es un Dios de justicia, es un Dios de santidad, pero la palabra verdad no podría estar fuera de estos atributos de Dios. Por eso es que Juan dice que lleno de gracia, él vio como hombre, literalmente lo vio, como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Y dice que esto que él vio, este hombre, porque está diciendo que se hizo carne en el verso 14, capítulo 1 de Juan. Y dice, se hizo carne. O sea que fue una persona que vio con sus ojos, tal palpó, oyó con sus oídos. ¿Me entiendes? Esto que él veía, que era un hombre, estaba lleno de gracia y de verdad. Dos grandes atributos del mismo Dios. Y esta verdad, pues, es donde yo les quiero decir que Él, para decir que yo soy el camino y la verdad, no nace en Jesucristo propiamente, sino que viene de arriba, de la veracidad del Padre. En el capítulo 1, verso 17, dice que la ley, Juan, hablando de la ley de Moisés, antes de la venida de Jesucristo, dice,
fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo al planeta. O sea que en la manifestación de Dios en la ley de Moisés para los judíos y los israelitas, podría alcanzar esta perfección en su ley, pero lo que estaba viendo Juan con sus ojos iba más allá de eso y alcanzaba lo que era la gracia y la verdad. No deja de hablar de esta verdad. En Juan capítulo 5 también el verso 13 dice que no puedo yo hacer nada por mí mismo, y es lo que quiero que ustedes entiendan, que el mismo Señor Jesucristo, hablando dice que Él no puede hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por eso es que es importante entender en todo esto lo que son facultades en nuestro Señor Jesucristo, las facultades y los atributos de nuestro precioso Espíritu Santo que está en el corazón de la iglesia, y las facultades del Padre. Es importante nacer de nuevo para poderlas entender. O sea que si yo limito la doctrina de la Trinidad, entender que Jesucristo es Dios hecho carne es Jesucristo, el Espíritu Santo es Dios. Si no entiendo esto, yo limito todas las demás enseñanzas. Tengo yo que tener revelado en mi espíritu lo que es la esencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para poder entender los atributos de Jesucristo, la facultad de Él como Hijo de hombre y los atributos del Espíritu Santo y las facultades como Dios en mí, el Espíritu Santo en mí. El mismo Dios, pero manifestado al hombre con detalles, ¿no? Y nosotros como cristianos debemos tener bien claro todo esto. Claro, nosotros tenemos que llegar a Dios cuando partamos de esta tierra. Tenemos que llegar a la casa de nuestro Padre con este entendimiento. Entonces dice el verso 31, si yo diese testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Después dice el 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Fue Juan el que ustedes mismos le preguntaron que dio testimonio de mí. Yo no podría hablar de mí mismo. Yo no podría decir quién soy, sino otro que da testimonio de mí. Y Dios se tomó la molestia de no solamente mandar a Juan, porque las obras que hacía Jesucristo, ellas daban también testimonio de quién era. No era Cristo hablando de él lo que estaba era actuando. Él hacía, aparte de que Juan dio testimonio de la verdad delante de él, o sea, fue enviado antes que él para preparar el camino de él, y él hablaba de esta luz, y él mismo confirmaba a Juan en Juan 1 que él no era la luz, ni que él era el Cristo, ni que él era el profeta. Él no era el que estaban esperando. Entonces él testificaba de otro que venía después que él. Y el Señor Jesucristo en Juan 5 le está diciendo, cuando ustedes enviaron mensajeros a Juan, él habló de mí, él dio testimonio de la verdad, y a eso le va a sumar usted las obras que hacía nuestro Señor Jesucristo en la tierra, obras que nunca nadie jamás había hecho, como cuando el ciego dice, es que nunca se ha visto que nadie le haya dado la vista a un ciego de nacimiento, y este me lo hizo, que estaban los judíos peleando con el ciego. ¿Quién te hizo? ¿Quién te lo hizo? ¿Cómo te lo hizo? Busca a su papá, busca a su mamá, pero ¿cómo es eso? Entonces él está diciendo, yo no sé qué, yo lo único que sé es que no veía y ahora veo, pero este hombre tiene que ser de Dios. Cuando los judíos le decían, ay, es que tú también eres discípulo de él, no tiene que ser de Dios porque nadie jamás ha hecho las obras que éste hace. Entonces, las obras que estaban en la acción de nuestro Señor Jesucristo estaban dando testimonio de esta verdad, como diciendo, yo vengo de Dios, y Dios es veraz. Y después dice el 35, él, Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Número 1, Juan habló de mí. Ahora dice, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Él no estaba dando testimonio de sí mismo con su boca. Es importante que usted entienda que usted debe hablar de sí mismo. Nosotros no podemos darnos testimonio de nosotros mismos porque no es valedero, no sirve. Es otro que da testimonio de nosotros. En Cristo daba Juan el Bautista y sus obras. Entonces dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, que era veraz. O sea, imagínate qué tan veraz podría ser ver a un hijo de hombre dándole vista a ciegos, haciendo hablar a mudos, sanando enfermos, levantando paralíticos de 38 años en cama y de nacimiento, levantando muertos. Y dentro de todas estas obras, cuando Jesucristo decía, tus pecados te son perdonados, por ejemplo, le decía a cuadrapléjicos que bajaron por el techo, tus pecados te son perdonados. Y los judíos que estaban allí se enojaron. ¿Quién es este para perdonar pecado? Porque el único que perdona pecado es Dios. Y él dice, ¿quién soy pues? O sea, era como decir, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate de esa camilla, toma tu lecho y anda? Y después hace la obra, como diciendo, testificando por la obra quién era. ¿Quién es el único que tiene capacidad y facultad para perdonar pecados? Dios, ¿verdad? ¿Y cómo Jesucristo perdonó pecados? Porque Él dijo, te perdono, vete y no peques más. Tu fe te ha salvado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque era Dios. No cabe la menor duda que era Dios. Y si a usted le cabe la menor duda, aún tiene que reflexionar en esto que estoy diciéndole. Arrepentirse de corazón para que en la genuinidad y en la sinceridad de su arrepentimiento, Dios actúa salvando, perdonando el pecado para salvación. Y la salvación no es otra cosa sino el Espíritu Santo en el corazón de una persona que ha hecho justo en ese momento de perdón y guiar a este Espíritu Santo el resto que le queda de tiempo en esta vida para caminar en el camino que es Jesucristo y en la verdad que es Jesucristo. Esta verdad que le estoy hablando son verdades que salvan. Esta veracidad salva. El mundo también está en tinieblas por la mentira. En el próximo programa voy a hablar de la mentira, porque para hablar de la verdad hay que hablar de la mentira. Así cuando hablé del camino a la vida, también tuve que hablar del camino a la perdición. Y en la verdad, el antagónico o el antónimo de la verdad es la mentira. Entonces, las mentiras estas que están planteadas en el mundo y que nosotros, si caminamos, si la creemos, estamos fuera de la verdad. Y es la verdad quien le salva. Nosotros caminamos en buenas obras porque así ha sido dispuesto por Dios, según Pablo, para que nosotros caminemos sobre estas obras para la gloria de Dios. Pero en realidad la esencia de la salvación está en la fe, no en la obra. La obra cuando usted cree la hace y punto. Pero la esencia de la salvación es la fe. Entonces si yo digo la palabra fe, estoy usando la palabra creer. ¿Creer en qué? Y por eso es que la esencia del Evangelio es esta verdad. Yo no puedo creer sino o en una verdad o en una mentira. Entonces si yo creo la mentira, estoy lejos y destituido de la gloria de Dios. Porque la mentira es la que me ha hecho caminar en las obras inicuas, en las obras malvadas, en el mal pensamiento, en la mala acción, en la maldad de mi corazón. Es el creer en mi mentira. Creer en lo que yo creo y punto. Y ese creer en lo que yo creo es la que me ha hecho caminar en la iniquidad y en la maldad. Igualmente esta veracidad o esta verdad, creer en esta verdad, en esta esencia, esta doctrina delicada que solamente Dios puede revelar a través de su Espíritu. En esta doctrina no es ni simple, es profunda.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno solo son. Y Jesucristo, como Dios, perdonaba pecados. En los evangelios está clarito. Son detalles que nosotros no podemos pasar desapercibidos en los evangelios. Y tenemos que reflexionar en ello. Porque es esta verdad, y solamente esta verdad, la que Dios va a usar para salvar. El creer. Fe es creer. Enviar los mensajeros a Juan, dio testimonio de la verdad. Las obras que yo hago, las hago del Padre, no puedo hacer nada por mí mismo. Y después le agrega, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Y cómo da testimonio el Padre de Cristo? Verso 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, las obras que hizo Cristo y las Escrituras. Es por eso que yo siempre no cesará mi recomendación, mi consejo. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia para que nunca nadie le pueda engañar. Cuando hablo de engaño, hablo de mentiras. Y escudriñad las Escrituras porque en ellas hay vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Usted sabe cuáles? Todas, hasta el Pentateuco da testimonio de Cristo. Los profetas, la historia de Israel desde Samuel hasta Crónicas. Todo, los salmos, todas dan ese testimonio de Cristo. Y ese testimonio de Cristo, cuando usted va al Antiguo Testamento, no está en otra cosa sino en la verdad de Dios. Y hoy, gracias a Dios que estamos en la gracia y tenemos ese complemento que aún los judíos no pueden creer, que es de los evangelios para acá, que son los 4 evangelios y todas las epístolas del Nuevo Testamento. Y son escrituras también. Y son ellas las que, en ellas usted podrá conseguir vida eterna. Y son allí donde usted puede conseguir testimonio de la verdad, de la única verdad que existe sobre la faz de la tierra, la verdad que es Jesucristo, esta verdad que le estoy hablando. En el Antiguo Testamento podemos conseguir esa palabra en los Salmos. Está minado. Dice en el 31 verso 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, haciendo ese salmo mesiánico de David profetizando a Jesucristo en la cruz. Y dice, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Diciendo que Dios es la verdad. Dios de verdad. No hay un Dios de mentira. Bueno, el Dios con D minúscula que aparece en la Biblia es el de mentira, pero este Dios, el Señor, el Adonai de los judíos, el Jehová nuestro, o el Yahweh nuestro, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, este Dios es el Dios de verdad. En el Salmo número 86, el verso 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en verdad. Y esta palabra misericordia antecede en todos los salmos a la palabra verdad. Grande en misericordias y grande en verdad. No es una verdad chiquita. No es una verdad chiquita. No es una verdad chiquita. Dice el libro de Isaías en el capítulo 65, en el verso 16, el que bendijere en la tierra, en él, Dios de verdad, tal cual como lo dice David en el 86, en el Salmo 86, es un Dios de verdad. Dice, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Isaías, al igual que David, le dice Dios de verdad. También la vemos en David, cuando vemos a los de Jabes, de Galat, que enterraron al cuerpo de Saúl después que muere. David les dice, le envía mensajeros a estos de Jabes y le dice, bendito seáis vosotros del Señor, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, enterrando al cuerpo de Saúl, dándole una sepultura digna. Dándole sepultura. Ahora pues el Señor haga con vosotros conforme a sus misericordias y a su verdad.
Ellos se referían siempre a este Dios de verdad y de misericordia, hablando de los judíos. En el Salmo 85, al verso 10, dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y yo voy a retirarme con este salmo, porque estoy en el Salmo 85 y es importantísimo este salmo. Él dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Mire cómo lo dice. Voy a leer desde el 7, pues, es una súplica por misericordia a Dios sobre Israel. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará el Señor, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Y ahí dónde va? La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra. Ponga atención acá a esta profecía tan extraordinaria y también mesiánica. Y la justicia mirará desde los cielos. Fíjate tú. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará fruto. La justicia irá delante de esta verdad, delante de él, y sus pasos nos pondrán por camino. Haciendo referencia a que yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en este salmo lo está profetizando David claramente. Y dice que en la misericordia de Dios y la verdad se encontraron para darlo Dios a la tierra, para que brotara de ella, desde el cielo Dios mirando. Aleluya. Este brotar de verdad en la tierra, dice que se mostrará en la tierra frutos y la justicia irá delante de esta verdad y sus pasos nos pondrán por camino. Yo de verdad le hago una antesala de esta verdad en Cristo, en Dios. En el libro de Malaquías capítulo 2 también, hablando de nuestro Señor, es una exhortación a los sacerdotes. Cuando le robaban de sus diezmos, Dios en la boca de Malaquías dice en el verso 4 capítulo 2: y sabéis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Y hablando de la ley, ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Entonces dice el 6, ponga atención acá y abra su corazón: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y muchos hizo apartar de la iniquidad. Y está hablando pues de que ni la ley se pudo sostener ante este envío de Cristo, la venida de Dios a la tierra para enderezar los caminos de muchos y así podernos salvar. Y hoy estamos acá en YouTube y Facebook. Gracias por estar allí. Recuerde suscribirse a este canal, compartir, comentar este video. Es de bendición para este ministerio por la interacción. Y pues así el internet, el algoritmo reparte más el video a aquellos que también les interesa oír de la palabra de Dios.